Bueno, y no vamos a hacer un análisis de qué pasa cuando empezamos a irnos al atardecer y al anochecer. Así que voy a hacer dos posiciones que simplemente son desde la ventana de arriba de mi casa y viendo cómo se comportan estos dos objetivos en condiciones de poca luz. También va a ser un análisis muy somero, pero es imaginándonos un paisaje con poca luz y nocturno. Vamos a empezar por la distancia focal mínima, 16 y 18. Acabamos de identificar un nuevo detalle que no habíamos identificado antes. A esta distancia y a esta focal que tenemos en la Sony, este sería el marco de la ventana, a la izquierda y a la derecha, y entraría, como veis, un poco más de marco. Pero lo que sí que hemos visto en el objetivo Sigma, a 18 milímetros, aquí se produce una distorsión clara. Y eso es un aspecto a tener en cuenta. Por lo demás, la imagen a priori luce bastante similar en cuanto al rango dinámico, en cuanto al detalle y el tema de los bordes. Como siempre que tendemos, como ya hemos visto en la Sony, hacia los lados, encontramos menos nitidez, pero hacia el centro de la imagen encontramos una estética bastante similar. Voy a ver un momento si esta distorsión que generamos aquí podría ser corregida con la corrección de lente habitual. Y sí, si aplicamos la corrección de lente, digamos estándar, que ni siquiera está corregida propiamente para este objetivo Sigma, resolvemos parte del viñeteo y de esas líneas verticales. ¿Veis? Por ejemplo, en este caso a la izquierda encontráis el objetivo Sigma y el objetivo Sigma editado por la propia cámara, el JPG. Si aplicáis vosotros la corrección de lente, esa línea recta podéis resolverla perfectamente, pero tenéis que tener en cuenta que en la Sony esa corrección no se ha hecho correctamente. Puede ser directamente porque falta una actualización o por alguna cosa del objetivo. Y ahora vamos a ver qué sucede con otra apertura, por ejemplo 8. Con la apertura 8 ya vemos que empieza a recuperarse parte de esa nitidez en los bordes, aunque todavía no alcanza la de Sigma. Pero hay otros aspectos que vuelve a suceder lo mismo, que Sigma empieza como a perder definición en ese rango. Vamos a ver esta ventana, por ejemplo. Ahora estaríamos a F11, F16. ¿Veis cómo esto ya empieza a estar todo a foco? Ahora empezamos a encontrar otro detalle que lo vamos a ver en las instantáneas. Si os fijáis, esta fotografía de aquí está a 320 ISO y esta de aquí está a 1.30, igual que la otra, pero a 250 ISO. ¿Eso qué va a provocar? A priori debería haber menos grano en la fotografía tomada con la Sigma. Vamos a crear una instantánea y vamos a proyectar la instantánea. En este caso, cuando empieza a bajar la luz, aquí, para poder sacar una fotografía con las mismas condiciones de iluminación, la cámara tendrá que decidir subir el ISO, pero lo tendremos que corregir con las propias herramientas. Sin embargo, aquí, con baja luz, encontramos que los colores se mantienen muchísimo mejor. Vamos a ver esta parte del cielo, por ejemplo. En este aspecto es verdad que en esta sombra empiezan las dos a mostrar ya cierto grano, obviamente, pero el objetivo Sony ya empieza a verse más comprometido. Vamos por último a verlas a F22. Ahora lo que vamos a hacer es mostrar las dos imágenes a 50 milímetros y f5.6. Las dos han tomado a ISO 100 y como ya sabíamos, en el objetivo Sony todo lo que se quede hacia los lados en la máxima apertura se va a ver borroso. Sin embargo, el centro más o menos se mantiene idéntico. Vamos a subir directamente a la apertura 11. Como vemos, esas zonas hiperborrosas de los lados empiezan a corregirse, aunque no todavía del todo. El efecto ese del viñeteado en estas zonas ya empieza a camuflarse mucho más, aunque por aquí abajo todavía se nota que tiene mucho más viñeteo el Sigma, pero el resto de aspectos se mantiene más o menos igual. Apertura 22. Como vemos, al haber cerrado el diafragma a 22, la entrada de luz es mucho menor. Las dos tomas se han tomado a 1 partido por 80 y la ISO se ha subido de forma automática a 1250. Por lo tanto, las dos imágenes empiezan a tener bastante grano. El nivel de variación de los colores y otro tipo de cosas es bastante similar. Y ya para concluir, vamos a hacer una hiper sencilla comprobación de cómo se vería todo esto en la noche total. Vamos a mostrar estas imágenes un poco más cerca. La sensación que me da es que, así como todas las condiciones de la toma son idénticas, salvo la F, todas las condiciones de la toma son idénticas. Podría parecer que en el objetivo Sigma hay más entrada de luz en general y estas zonas están
mucho más conseguidas. Fijaos, por ejemplo, en esta zona de aquí de las farolas amarillas, pero no hay una diferencia abismal. Fijaos también, por ejemplo, esta zona de los azules. Aquí no se discrimina nada, pero hay que tener en cuenta que esto tiene una focal de 16 a la izquierda y esto de 18 a la derecha. Y esta sería la comparativa entre dos imágenes tomadas con las mismas condiciones de exposición, F, lo más bajo entre una y otra, e ISO. ¿Qué podemos apreciar en esta imagen? Bueno, pues que dejando todas las condiciones fijas, el objetivo Sigma permite más entrada de luz. ¿Por qué? Porque a este rango focal permite seguir en un f2.8. Sin embargo, el Sony lo mínimo que os deja es poneros en 5.6. Por lo tanto, para las mismas condiciones de toma, encontramos variaciones de iluminación. Pero lo que podemos hacer es intentar buscar cuáles son las condiciones que generan más o menos la misma foto. Si mantenemos la ISO fija, lo único que podemos variar con el objetivo Sony sería el tiempo de exposición. La relación de 1,20 que hemos sacado en el Sigma, si la bajamos a 1,5, obtenemos más o menos las mismas condiciones de iluminación. Vamos a ver en detalle estas dos imágenes, creamos instantánea y en estas condiciones, digamos, replicadas de la Sony y la Sigma, encontramos las imágenes obtenidas son prácticamente idénticas para este tipo de fotografía hipernocturna. Quizá encontramos un poco más de nitidez en el Sigma, sí, pero muy poca.